Buenas, buenas gente, espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver el tema de los números enteros. Entonces, para indagar un poco sobre el tema, piensen en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los números que conozco hasta ahora? ¿Existen más de esos que conozco? O por ejemplo, situaciones como si debo 1.000.000 de colones, ¿cómo puedo representar ese número de tal manera que represente la situación? ¿Ha escuchado alguna vez sobre la temperatura que alcanza el cerro Chirripó u otras cumbres altas de noche? ¿Cómo represento la temperatura cuando aún es más frío que el cero? O sea que es 0 grados Celsius. ¿Cómo represento un acontecimiento que ocurrió antes de la era común o del nacimiento de Cristo? Y después, ¿cómo lo represento? Todas esas situaciones anteriores se pueden representar por medio de los números negativos. Todas las que se han mencionado se pueden representar así. Y entonces los números negativos más el cero y todos los números positivos son los que vamos a llamar los números enteros. Recordemos algo, y era que los números naturales, o sea n, estaba formado por el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta infinito. Crecen infinitamente. Donde teníamos que todos estos eran positivos, y recordemos que el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces estamos diciendo que el conjunto de los números enteros que se representa con el símbolo este que vemos acá, que es como una Z con un doble palillo adentro, está formado por esos números más los negativos. Entonces una definición un poco más formal dice: los números enteros son todos aquellos que pueden representar cantidades negativas, positivas o nulas, como el cero. Entonces básicamente aquí tenemos lo que sería los números enteros. Vienen desde menos infinito, por ejemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y siguen creciendo infinitamente. Entonces, acá vemos que hay números que son negativos, como estos hasta el menos 1, el 0 que no es nada, o sea, es el elemento neutro, por lo tanto no es ni positivo ni negativo, y estos otros que son los números positivos. Entonces, por decirlo así, lo tenemos dividido como en dos partes con un elemento que queda en medio de ellos. Para escribir un número positivo se escribe el número sin ningún signo adelante, que es lo que ya hemos estado acostumbrados. Por ejemplo, el 2 es el 63, el 58, 1254, etc. Estos números se representan con una Z más. Entonces yo puedo decir Z más, que sería como una parte de Z, son todos los positivos, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Luego tenemos la notación para los números negativos, que entonces lo que hacemos es anteponer como un guión, ¿verdad? Como vemos acá, un guión. Entonces ese guión indica que los números son negativos, el símbolo, o sea, la parte de Z que es negativa la representamos con el mismo símbolo, pero con un negativo acá. Y esos son todos los números negativos, vienen desde menos infinito, menos 4, menos 3, así sucesivamente hasta llegar a menos 1, que sería el más grande de ellos. Recordar que el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces podríamos decir que Z es la unión de Z menos con 0 unión Z más. O sea, al final de cuentas son como tres conjuntos que van a formar a todo Z. Y todos estos números los podemos representar en una recta numérica. ¿Qué es una recta numérica? Básicamente es una recta matemática, una recta que no tiene ni principio ni fin, por eso le ponemos una línea en cada lado. Aquí en un determinado punto ubicamos al 0 y luego hacia la derecha siempre vamos a incluir a los positivos y hacia la izquierda a los negativos, y podemos adoptar una cierta escala donde la escala puede ser cada 1 centímetro, cada 2 centímetros, lo que nosotros queramos. Pero entonces, por ejemplo, aquí puede ser el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Hacia la izquierda sería el menos 1, el menos 2,
el menos 3, el menos 4, y ahí siguen hacia abajo y aquí hacia arriba. Entonces, aquí podríamos determinar o visualizar a z menos, acá a z más y acá al 0, que ya habíamos dicho que es el elemento neutro, que corresponde con esto que tenemos aquí. Básicamente. Okay, luego la comparación en z, o sea, la comparación de los números enteros. Aquí hay que recordar algunos símbolos como menor, mayor e igual. Consideremos el siguiente caso. Una temperatura de 10 grados bajo cero. Ya habíamos dicho, por ejemplo, que esto era menos 10 grados Celsius y otra 8 grados bajo cero, o sea, menos 8 grados Celsius. Entonces, respondamos cuál de los números representados es la temperatura más fría. O sea, ¿cuál de los dos será más frío? ¿Estar a menos 8 grados Celsius o estar a menos 10 grados Celsius? ¿Dónde se sentirá más frío? ¿Y cuál es la temperatura más alta? Claramente se va a sentir más frío a menos 10 grados Celsius. Entre más abajo la temperatura, si nosotros tenemos un termómetro, y aquí tenemos al 0, entre más abajo llegue la temperatura, el medidor de mercurio, más frío se siente, más frío está. Y entonces aquí tendríamos, por ejemplo, el menos 8 y por aquí más abajo tendríamos el menos 10. Por eso es que sentiríamos más frío cerca del menos 10. Entonces aquí la relación, cómo se lee. Entonces aquí A es mayor que B, A es menor que B y A es igual a B. Esta es una cosa que matemáticamente le decimos la ley de la tricotomía. O sea, o dos números, solo hay tres posibilidades. Uno es mayor que el otro, o el otro es mayor que el primero, o son iguales. A eso es lo que le llamamos la ley de la tricotomía. Entonces, a partir de esta comparación es que se puede establecer una relación de orden en los números enteros, ¿verdad? Y decir quién es mayor, quién es menor, y así sucesivamente. En esta recta numérica que no se ve muy bien, pero por ejemplo aquí tenemos al menos 1, aquí el menos 2, aquí hay otros números negativos, por ejemplo el menos 3, el menos 14, por aquí está el 5, el 6, el 11, el 12. Si nosotros estos números que están acá repintados los acomodamos, básicamente lo que tendríamos es esto que vemos acá, donde está la relación de orden con los símbolos. Menos 14 es menor que menos 13, menos 13 es menor que menos 8, menos 8 es menor que menos 7 y así sucesivamente hasta llegar a que el 11 es menor que el 12. Básicamente, y con los que hemos trabajado o con los que se ha estado más acostumbrados a trabajar, son con los números que son positivos, donde la relación de orden es un poco más obvia. Pero acá algunas veces se tiende a confundir y pensar, por ejemplo, que la comparación de menos 14 con menos 13, que menos 14 es mayor. No, es al revés. Ya incluso lo vimos con el ejemplo de la temperatura que quedó muy bien ilustrado. Entonces, este diagrama que tenemos aquí es sumamente importante. Tenemos la recta numérica donde no se han representado todos los números, ¿verdad? Pero ahí están y está bien ordenado. Entonces, muy importante, los números hacia la derecha aumentan. Los números conforme van hacia la izquierda disminuyen. Entonces, si yo estoy comparando números negativos, por ejemplo, solo números negativos, entre más cerca del 0 esté, más grande es. En cambio, si solo estoy comparando números positivos, entre más alejado del 0 esté, mayor es. Y eso lo vamos a ver con los siguientes ejemplos. Dice, escriba en cada circunferencia los símbolos mayor, menor o igual según el caso. Entonces, tenemos que hacer la comparación de 0 con 9. Vean que en este caso ambos son positivos, ¿verdad? Entonces es un poco ya lo que conocemos. 9 es mayor que 0. Entonces sería 9 es menor, perdón,
0 es menor que 9. Otra vez en el B una comparación de positivos, 3 con 6, entonces 3 es menor que 6. Vean, en este caso ya tenemos una comparación de negativos, menos 4 y menos 7. Piénselo en función, por ejemplo, de la temperatura. ¿Dónde se siente más frío? ¿En menos 7 o en menos 4? En menos 7 se siente más frío. Entonces quiere decir que la temperatura es menor. Por lo tanto, menos 4 es mayor que menos 7. Si ustedes lo representan en una recta numérica, por ejemplo, aquí está el 0, una recta que no va a estar a escala, pero aquí está el 0, por aquí estaría el menos 4 y por aquí estaría el menos 7. Entonces, lo que acabo de decir, entre más cercano a 0 esté, más grande es, en los números negativos, eso sí. Entonces, el mayor sería menos 4, que fue justamente el símbolo que acabamos de escribir. Menos 4 es mayor que menos 7. Ahora una comparación de números positivos. Entonces aquí sería 7 con 3. 7 es mayor que 3. Menos 5 con menos 5 son iguales. ¿Verdad? Es igual. Acá otra vez 8 con 8 son iguales. Menos 9 con menos 6, una comparación de dos negativos. Entonces menos 9 es menor que menos 6. Menos 51 comparado con menos 51 son iguales. Menos 8 comparado con 0, entonces menos 8 es menor que 0. 8 comparado con menos 9, perdón, 0 comparado con menos 9, 0 es mayor que menos 9. Siempre lo leo como de izquierda a derecha, ¿verdad? La comparación. Por ejemplo, menos 8 con 0. 0 con menos 9. Y luego tenemos otro temita que se llama los números opuestos, y básicamente lo que hace es hacer uso de la recta numérica. Entonces, se dice que los números opuestos son los números que están a igual distancia del 0 en ambas direcciones. Entonces, por ejemplo, el menos 1 es el opuesto de 1 positivo. El menos 2 es el opuesto de 2 positivo, que es básicamente las líneas que están acá, ¿verdad? Este es el opuesto de este es el opuesto de este, y así sucesivamente. El 0 es el único elemento que no tiene opuesto. Entonces aquí dice, estos números están a la igual distancia del 0, reciben el nombre de números opuestos, ¿verdad? Entonces vea por ejemplo este dibujito que tenemos aquí. Tenemos el 0 y aquí hay un pájaro, aquí hay otro pájaro. Entonces tenemos a una posición de 4 y menos 4. Quiere decir que el opuesto de 4 es menos 4 y el opuesto de menos 4 es 4. Entonces hagamos estos ejemplos. Dice, escriba el número opuesto en cada uno de los casos siguientes. ¿Quién es el opuesto de 5? Entonces sería menos 5. ¿Quién es el opuesto de menos 3? 3, porque están a igual distancia. Aquí está el menos 5. Entonces, por ejemplo, si usamos a este mismo gráfico, entonces menos 5 sería con 5. Y así sucesivamente. O nada más le cambiamos de signo, que es lo más fácil. De menos 3 sería 3. ¿Quién es el opuesto de 0? 0 no tiene. Él es su mismo opuesto. Luego tenemos otro tema corto que es el tema de valor absoluto. Dice, en ocasiones necesitamos determinar una distancia sin importar el sentido direccional de la medición. A esta distancia de la recta numérica desde el 0 hacia cualquier número se llama el valor absoluto. El símbolo para representar el valor absoluto son dos barras como las que vemos aquí, que acabo de marcar en amarillo. Tenemos entonces que dos números opuestos tienen el mismo valor absoluto porque están a igual distancia del 0. En términos generales, esta observación es muy importante, en términos generales podemos decir que un valor absoluto siempre me da un número positivo. El valor absoluto de un número entero positivo es un número positivo. El valor absoluto de un número entero negativo es siempre un positivo. Y el valor absoluto de 0 siempre es 0.
Ve que eso está relacionado con el tema anterior, que eran números opuestos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el valor absoluto de 4? Entonces, valor absoluto se escribe como está ahí. Valor absoluto de 4 es 4. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 7? Entonces sería valor absoluto de menos 7. Esto, vamos acá. Valor absoluto de menos 7 es 7. Valor absoluto de 0 es 0. Valor absoluto de menos 8 es 8. Acá hay que tener cuidado, por ejemplo, si hay un menos adelante. Voy a borrar esto para poner otro. Entonces, por ejemplo, menos valor absoluto de menos 3. Entonces, valor absoluto de menos 3 es 3, pero vean que este menos no está dentro del valor absoluto, por lo tanto, el resultado sería menos 3. Entonces, ahí lo que hay que tener cuidado es que este menos está por fuera del valor absoluto, no está adentro. Y recuerden que el número de adentro siempre me va a dar un número positivo. Y básicamente eso sería los temas que veríamos hoy. Muchas gracias.